rey se casa con una mujer obesa para humillarla, pero el castigo que recibe es impactante. En el próspero reino de Valdemar, donde las torres de mármol rozaban el cielo como dedos ambiciosos, el rey Hernando X gobernaba con mano de hierro y corazón de piedra. No en vano el pueblo le había otorgado el apodo de El Despiadado, un título que, lejos de ofenderlo, portaba con un orgullo perverso. Esa mañana, mientras se admiraba en su espejo de plata pulida, sus ojos oscuros recorrieron las arrugas incipientes que comenzaban a traicionar sus 40 años. Con un gesto irritado, arrojó una copa de vino hacia su sirviente más cercano. «Incompetente, este vino está tibio. ¿Acaso crees que soy un vulgar campesino que bebe cualquier cosa?». El joven sirviente, acostumbrado a los arranques de su señor, mantuvo la mirada fija en el suelo mientras el líquido púrpura goteaba por su rostro. «Perdone, Su Majestad, traeré otro inmediatamente». Hernando sonrió con desprecio. Estos pequeños momentos de crueldad eran los que endulzaban sus días, especialmente desde la muerte de su tercera esposa, la reina Isabela. Apenas 3 meses atrás, un trágico accidente según la versión oficial, la tercera tragedia en 5 años, primero Catalina, luego Mariana y ahora Isabela. 3 reinas, 3 accidentes, 3 fortunas y territorios que habían engrosado sus dominios, señor, interrumpió su consejero Rodrigo, un hombre de rostro afilado y mirada astuta. Los preparativos para el festival de primavera están listos, pero el pueblo espera ver a su rey acompañado. Los rumores sobre las circunstancias de la muerte de la reina Isabela no cesan. Hernando dirigió una mirada gélida hacia su consejero. «¿Y qué propones, Rodrigo? ¿Que me case con alguna princesa insulsa de un reino vecino? Estoy harto de matrimonios políticos con mujeres que no saben apreciar el honor de compartir mi lecho». Rodrigo se aclaró la garganta, conociendo bien los límites de la paciencia real. «Quizás, Majestad, un cambio de estrategia sería refrescante. El pueblo ama las historias de amor inesperadas». Algo en las palabras de Rodrigo despertó la curiosidad del monarca. No era amor lo que buscaba, sino una nueva forma de entretenimiento. El aburrimiento era su peor enemigo desde que había sometido a todos los nobles que alguna vez osaron desafiarlo. «Habla claro, Rodrigo. Una mujer del pueblo, Majestad. Alguien cuya elevación a reina parezca un cuento de hadas para los plebeyos y un espectáculo para la corte». La sonrisa que se dibujó en el rostro del rey habría helado la sangre de cualquiera que entendiera sus intenciones reales. Una plebeya en el trono, convertida en objeto de burla para toda la nobleza, una muñeca para romper lentamente ante los ojos de todos. «Rodrigo, a veces me sorprendes con tus ideas». Esa misma tarde, Hernando decidió recorrer la ciudad baja, algo que rara vez hacía, escoltado por sus guardias más leales. Necesitaba encontrar a la candidata perfecta para su nuevo juego cruel, alguien con suficiente dignidad para que su caída fuera más satisfactoria. Fue entonces cuando la vio en la plaza del mercado. Una joven de unos 20 años distribuía panes entre un grupo de niños harapientos. Lo que captó su atención no fue solo su belleza natural, que la tenía, con su piel canela y ojos como almendras oscuras, sino la forma en que los pequeños la miraban, con una reverencia que él, con todo su poder, nunca había inspirado. «¿Quién es esa mujer?», preguntó a uno de sus guardias. «Carmen Mendoza, Majestad, la hija del panadero viudo, Antonio Mendoza. Dicen que desde que murió su madre, ella se encarga de ayudar a los huérfanos de guerra». Hernando observó con interés cómo la mujer se agachaba para limpiar la carita sucia de una niña pequeña. Había algo en ella, una dignidad natural que no concordaba con sus ropas sencillas. Sus movimientos tenían una gracia que le recordaba a alguien, aunque no podía precisar a quién. «Acércate», ordenó a su guardia. «Quiero hablar con ella». El guardia vaciló. «Señor, quizás no sea prudente. El pueblo está... se inquietó desde los nuevos impuestos. Cuestionas mis órdenes». El tono gélido fue suficiente. Cuando Carmen levantó la vista y vio al contingente real aproximándose, su expresión no mostró el miedo que Hernando esperaba, sino una cautela calculada que lo intrigó aún más. Los niños se dispersaron como pájaros asustados.
Carmen Mendoza, pronunció el rey, saboreando cada sílaba como si fuera un dulce exótico. Mi guardia me dice que eres toda una santa entre estos desafortunados. Ella hizo una reverencia medida, ni demasiado servil, ni insuficientemente respetuosa. Solo cumplo con mi deber cristiano, Majestad. Estos niños perdieron a sus padres defendiendo vuestras fronteras. La sutil acusación no pasó desapercibida, y Hernando sintió una punzada de irritación mezclada con curiosidad. ¿Cómo se atrevía una simple panadera a cuestionar sus políticas, por indirecta que fuera la crítica? Una mujer con conciencia social. Interesante. Sus ojos recorrieron las formas de Carmen con un descaro que habría hecho enrojecer a cualquier cortesana. Dime, ¿nunca has soñado con algo más que repartir migajas entre mendigos? Los sueños, Majestad, son el lujo de quienes no tienen responsabilidades inmediatas. Una respuesta astuta, demasiado astuta para una plebeya. Esa noche, en sus aposentos, Hernando no podía sacarse de la mente la imagen de Carmen. No era deseo lo que sentía, sino una fascinación morbosa. Había algo en ella que despertaba su desprecio y al mismo tiempo una obsesión por doblegarla. La hija del panadero murmuró, mientras hojeaba un antiguo libro de retratos reales, será mi mayor diversión y mi venganza contra el aburrimiento. De repente, se detuvo en una página que mostraba a la antigua familia real de Castela, derrocada 20 años atrás. Sus ojos se entrecerraron al observar los rasgos de la antigua reina. Ese porte, esa mirada desafiante que había visto hoy en la plaza. No puede ser, murmuró, cerrando el libro con violencia. Todos murieron en el golpe, pero la semilla de la duda estaba plantada, y con ella una determinación aún más feroz. Si Carmen Mendoza ocultaba un secreto, él lo descubriría mientras la destruía lentamente ante toda la corte. Lo que el rey Hernando no sabía era que en la humilde casa del panadero esa misma noche, Carmen sostenía entre sus manos un medallón con el escudo real de Castela, mientras su padre le contaba por enésima vez la historia de su verdadero origen. «Pronto, padre», susurró ella, acariciando el metal desgastado. «Pronto sabremos la verdad sobre la muerte de las reinas, y Valdemar recordará quiénes son sus verdaderos herederos». La noticia se esparció por el reino como fuego en paja seca. El rey Hernando X, el despiadado, tomaría como esposa a Carmen Mendoza, la hija del panadero. En las tabernas, los campesinos brindaban con asombro, mientras en los salones nobles, las risas maliciosas anticipaban lo que consideraban sería un espectáculo humillante. «¿Has perdido el juicio, hija?», preguntó Antonio Mendoza, su rostro arrugado, contraído por la preocupación. 3 reinas han muerto en circunstancias extrañas. 3, y ahora tú. Carmen tomó las manos callosas de su padre entre las suyas. Precisamente por eso debo aceptar. Es la única forma de entrar al palacio y descubrir la verdad. El viejo panadero bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. Tu abuela murió protegiendo tu identidad. Si el rey descubre quién eres realmente, no lo hará. Carmen tocó el medallón oculto bajo su vestido. No hasta que yo esté lista, la mañana de la boda, mientras las doncellas enviadas por el palacio la vestían con sedas que costaban más que todo lo que su padre había ganado en su vida. Carmen mantuvo una expresión serena que ocultaba la tormenta en su interior. No era miedo lo que sentía, sino una determinación fría. Cada paso hacia el altar era un paso hacia la verdad sobre su linaje y sobre la muerte de aquellas que la precedieron. La ceremonia fue tan ostentosa como superficial. Carmen observó los rostros de los cortesanos, memorizando cada sonrisa burlona, cada mirada de desprecio. Serían los mismos que algún día se inclinarían ante ella, aunque aún no lo supieran. «Ahora eres la reina de Valdemar», susurró Hernando durante el banquete, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Espero que estés lista para cumplir con tus obligaciones». El tono lascivo no pasó desapercibido, pero Carmen mantuvo la compostura. «Estoy aquí para servir al reino, Majestad». «Al reino no, querida, a mí». Esa misma noche, en la privacidad de la cámara nupcial, Carmen descubrió la primera faceta del plan de Hernando. El rey, tras beber más vino del acostumbrado,
La observó con una sonrisa cruel. «¿Sabes por qué te elegí, panadera?», arrastró las palabras. «No por tu belleza, que es común, no por tu inteligencia, que es irrelevante. Te elegí porque me divierte la idea de ver a una plebeya pretendiendo ser reina». Carmen sostuvo su mirada. «Entonces disfrute el espectáculo, Majestad». Hernando soltó una carcajada. «Oh, lo haré, y toda la corte conmigo». Se acercó a ella tambaleándose ligeramente. «Mañana comenzará tu presentación formal. Te aconsejo que descanses bien». Para sorpresa de Carmen, el rey se retiró sin tocarla, dejándola sola con sus pensamientos y una certeza: las humillaciones pronto comenzarían. Al amanecer, una mujer menuda de unos 30 años entró silenciosamente en la cámara. «Buenos días, Su Majestad. Soy Margarita, vuestra doncella personal». Había algo en los ojos de Margarita, una tristeza antigua, que despertó la curiosidad de Carmen. «Margarita, ¿cuánto tiempo llevas sirviendo en el palacio?» «Desde que tenía 12 años, Majestad». Hizo una pausa, como midiendo sus palabras. «Serví a la reina Catalina hasta su accidente». Carmen notó la vacilación. «¿Y crees que fue un accidente?». Los ojos de Margarita se ensancharon con miedo, mirando nerviosamente hacia la puerta. «No es mi lugar cuestionar las versiones oficiales». «Señora, pero si pudieras hablar libremente». Un ruido en el pasillo interrumpió la conversación. Margarita rápidamente comenzó a preparar el vestido que Carmen usaría para su primera aparición oficial como reina. «Este atuendo fue escogido personalmente por Su Majestad», explicó, extendiendo un vestido excesivamente adornado con colores chillones que resultaban casi vulgares. Carmen comprendió inmediatamente la intención: hacerla parecer una campesina, tratando desesperadamente de imitar a la nobleza. La primera humillación pública. «Es interesante», dijo con diplomacia, «pero preferiría algo más sencillo. Quizás ese vestido azul que vi en el armario». Margarita palideció. «El rey insistió en este, Majestad. Dijo que complementa vuestra naturaleza colorida». Carmen asintió lentamente. «Entiendo. Entonces usaré lo que el rey ha elegido». Tras vestirse, Carmen fue conducida al gran salón, donde la corte entera la esperaba para el desayuno formal. Al entrar, el silencio repentino, seguido de murmullos apenas contenidos, confirmó sus sospechas sobre el vestido. Hernando la observaba desde el trono con una sonrisa satisfecha. «Mi reina nos honra con su presencia», anunció con falsa cortesía. «No es encantadora con esos colores tan originales». Las risitas discretas resonaron por la sala mientras Carmen avanzaba con la frente en alto. Se sentó junto a Hernando, notando cómo los nobles más cercanos se alejaban sutilmente, como si su origen humilde fuera contagioso. Durante el desayuno, Carmen fue sometida a preguntas diseñadas para exponerla. «¿Es cierto, Majestad, que vuestro padre hace el mejor pan de centeno?», preguntó una duquesa con fingida inocencia. «Quizás podría amasarnos algo después del desayuno». Antes de que Carmen pudiera responder, Hernando intervino. «Mi esposa tiene ahora responsabilidades más elevadas que amasar pan, aunque imagino que extraña la harina en sus manos». Su tono provocó nuevas risas. Carmen mantuvo la calma. «Mi padre me enseñó que cualquier trabajo honesto dignifica». «Duquesa, una lección valiosa para todos, ¿no cree?». La respuesta, educada pero firme, generó un silencio incómodo. Carmen notó la mirada evaluadora de un hombre mayor sentado al extremo de la mesa, cuya postura militar contrastaba con las maneras afectadas de los demás cortesanos. Terminado el desayuno, Margarita la acompañó a los jardines reales, supuestamente para familiarizarse con el palacio. «Lo habéis manejado con dignidad, Majestad», murmuró la doncella cuando estuvieron solas. «La mayoría llora después de su primer desayuno con la corte. ¿Las otras reinas también fueron tratadas así?». Margarita miró alrededor antes de responder. «No exactamente. Ellas venían de la nobleza, pero…». Bajó aún más la voz. «Tenían sus propios problemas». «¿Qué clase de problemas?». «Curiosidad, Majestad. Demasiada curiosidad sobre ciertas irregularidades en la administración del reino». Carmen sintió que estaba cerca de algo importante. «¿Puedes decirme más?». Margarita negó con la cabeza. «No aquí, pero…». Dudó un momento. «Mi tía era dama de compañía de la reina Catalina.
Antes de morir de manera tan repentina como su señora, me entregó algo. Quizás os interese verlo. ¿Qué es? El diario personal de la reina, y creo que las respuestas que buscáis podrían estar ahí, pero debemos ser extremadamente cuidadosas. En ese momento, Carmen escuchó pasos aproximándose y rápidamente cambió de tema. Estos rosales son exquisitos. Me gustaría aprender más sobre jardinería. El hombre mayor que había notado durante el desayuno apareció en el sendero. Inclinó levemente la cabeza. Su Majestad, soy don Javier, general de las Fuerzas Armadas de Valdemar. Su voz era profunda y medida. Quería presentarme formalmente. Sus ojos estudiaron el rostro de Carmen con una intensidad que la inquietó. «Es un placer, general», respondió ella. «El placer es mío», dijo él manteniendo su mirada fija un instante más de lo apropiado. «Hay algo en vuestro rostro que me resulta familiar». Carmen sintió un escalofrío. ¿Podría este hombre reconocer en ella los rasgos de la antigua Casa Real de Castela? Seguramente me confunde con alguien más, general. Don Javier sonrió enigmáticamente. «Quizás o quizás no», hizo una reverencia formal. «Si necesitáis algo, cualquier cosa, no dudéis en llamarme». Mientras lo veía alejarse, Carmen supo instintivamente que acababa de encontrar a su primer aliado potencial, con Margarita, ofreciéndole acceso a los diarios de las reinas anteriores, y don Javier mostrando un interés que iba más allá de la cortesía. Las piezas comenzaban a moverse. «Esta noche», susurró Margarita. «Cuando todos duerman os mostraré el diario». Carmen asintió imperceptiblemente. Su entrada al nido de víboras estaba en marcha, y aunque los peligros eran muchos, cada paso la acercaba más a la verdad que tanto tiempo había permanecido oculta. La oscuridad envolvía el palacio, cuando Margarita apareció en la puerta secreta del dormitorio real. Carmen, que fingía dormir mientras Hernando se embriagaba con sus consejeros, se levantó silenciosamente y siguió a la doncella por un estrecho pasadizo oculto tras un tapiz. Los antiguos reyes construyeron estos pasajes para escapar en caso de asedio, susurró Margarita mientras avanzaban por el túnel apenas iluminado por una pequeña vela. Ahora solo los conocemos algunos sirvientes. Carmen memorizaba cada giro, cada escalera, información que podría salvarle la vida algún día. «¿A dónde me llevas?» «A mi pequeña habitación. Es el único lugar donde estaremos realmente a salvo». La habitación resultó ser poco más que un armario con una cama estrecha y un baúl gastado. Margarita cerró la puerta y extrajo del interior de su colchón un pequeño libro encuadernado en cuero. «El diario de la reina Catalina», explicó, entregándoselo con manos temblorosas. «Mi tía lo escondió antes de que los hombres del rey vaciaran las pertenencias de la difunta reina». Carmen abrió el diario con reverencia. Las delicadas letras femeninas relataban desde trivialidades cotidianas hasta observaciones cada vez más perturbadoras. Hernando ha vuelto a reunirse a puerta cerrada con el embajador de Noravia. Cuando pregunté sobre el asunto, me miró como si fuera una niña impertinente, pero escuché mencionar las minas de plata en la frontera sur, aquellas que forman parte de mi dote. Avanzando varias páginas, encontró una entrada más inquietante. «Hoy descubrí documentos que sugieren que las tierras de mi familia están siendo transferidas silenciosamente a los aliados de Hernando». Cuando lo confronté, negó todo con una sonrisa que me heló la sangre. Por la noche, mi comida tenía un sabor extraño. La arrojé por la ventana y fingí quedarme dormida. El médico real apareció casualmente para revisarme. La última entrada, escrita con letra temblorosa, era escalofriante. «Estoy segura de que intentarán envenenarme nuevamente. He visto a Rodrigo, el consejero, preparando una botella que supuestamente contiene una medicina para mi malestar estomacal. No la tomaré. Mañana escaparé con ayuda de mi fiel dama». Pero el mañana nunca llegó para la reina Catalina. «Tu tía», comenzó Carmen, «murió 3 días después que la reina. Una fiebre repentina», dijeron. Los ojos de Margarita brillaban con lágrimas contenidas. «Pero antes me entregó esto y me hizo prometer que lo mantendría a salvo hasta encontrar a alguien digno de conocer la verdad». Carmen devolvió cuidadosamente el diario. «Necesito más pruebas, Margarita. Esto sugiere el crimen, pero no lo prueba.
Las otras reinas también dejaron rastros, respondió la doncella. Puedo ayudaros a encontrarlos, pero debemos ser extremadamente cautelosas. El rey tiene ojos en cada esquina del palacio. Entonces necesitaremos más ojos que él, determinó Carmen. Dime, ¿quiénes son los sirvientes más discretos y leales? Durante las siguientes semanas, Carmen tejió pacientemente su red de informantes. Pedro, el mozo de cuadras, que podía seguir a los mensajeros reales sin levantar sospechas. Ana, la hija del cocinero, cuyos oídos atentos captaban conversaciones mientras servía vino. El viejo Tomás, jardinero real, que conocía cada rincón de los terrenos del palacio después de 50 años de servicio. Cada mañana, Carmen soportaba nuevas humillaciones orquestadas por Hernando, asientos demasiado bajos que la hacían parecer una niña entre adultos, preguntas capciosas sobre temas que una panadera no podría conocer, invitaciones a demostrar habilidades propias de su clase, como amasar pan para la diversión de la corte. Pero por cada humillación, Carmen respondía con una pequeña victoria silenciosa. Cuando le ordenaron servir pan en un banquete como burla, lo hizo con tal gracia y dignidad que varios invitados quedaron impresionados. Cuando intentaron confundirla con preguntas sobre política internacional, respondió con un conocimiento sorprendente que había adquirido escuchando atentamente en las reuniones del consejo, y cada pequeña victoria le ganaba un nuevo aliado. Un guiño discreto de una dama de la corte impresionada por su temple, la mirada respetuosa de un guardia que comenzaba a cuestionar las crueldades de su señor. Una mañana, mientras recorría los jardines escoltada por Margarita, don Javier apareció nuevamente en su camino. Esta vez, el general se aseguró de que estuvieran solos antes de hablar. «Vuestra Majestad», dijo, inclinándose, «habéis demostrado gran fortaleza estas semanas. Solo hago lo que cualquiera haría en mi situación, general». Don Javier sonrió levemente. «No cualquiera, Majestad, solo alguien con sangre real». Carmen sintió que su corazón se detenía un instante. «No sé a qué os referís. Serví al rey Fernando de Castela durante 20 años antes de la caída de su reino», explicó don Javier, bajando aún más la voz. «Y jamás olvidaría los rasgos de la casa real, especialmente esa peculiar forma de vuestros ojos, idéntica a la de vuestra madre». Carmen mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y esperanza. «General, esas son palabras peligrosas. No tan peligrosas como el secreto que guardáis», respondió él, con intensidad. «He jurado lealtad a Valdemar, pero mi corazón siempre perteneció a Castela. Si sois quien creo que sois, estoy a vuestras órdenes». Para probar su sinceridad, don Javier desabrochó disimuladamente su camisa, mostrando a Carmen un medallón idéntico al suyo, el escudo de armas de la Casa Real de Castela. «Mi padre siempre dijo que algunos de los antiguos guardias sobrevivieron», murmuró Carmen. «Pocos, Majestad». Esperando el momento adecuado, hizo una reverencia más profunda. «Y creo que ese momento ha llegado». El apoyo de don Javier resultó invaluable. A través de él, Carmen no solo ganó acceso a la biblioteca real, donde se guardaban documentos oficiales que ninguna reina anterior había podido consultar, sino también a la lealtad silenciosa de varios soldados veteranos que recordaban con nostalgia al antiguo reino de Castela. Sin embargo, no todos en el palacio resultaron aliados. Una tarde, mientras Carmen examinaba discretamente la correspondencia real en la biblioteca, una voz la sobresaltó. «Es interesante encontrar a una reina tan estudiosa». El príncipe Salvador, hermano menor de Hernando, la observaba desde la puerta con expresión indescifrable. A diferencia del rey, Salvador tenía fama de ser un guerrero valiente, aunque taciturno. Una cicatriz cruzaba su mejilla izquierda, recuerdo de batallas por el reino que su hermano gobernaba desde la comodidad del trono. «Príncipe Salvador». Carmen cerró rápidamente el documento que revisaba. «No os escuché entrar, evidentemente», respondió él, acercándose. «¿Qué podría interesarle tanto a la esposa de mi hermano en estos viejos informes militares?» Carmen improvisó rápidamente. «Intento entender mejor la historia de Valdemar como reina. Debo conocer el pasado del reino que ahora es mi hogar». Salvador la estudió con mirada penetrante.
Mi hermano dice que os eligió por vuestra belleza, pero creo que hay algo más en vos que ha captado su atención. Dio un paso hacia ella. ¿Y la mía? ¿Me estáis acusando de algo, Alteza? Simplemente observo y me pregunto cuáles son vuestras verdaderas intenciones. Carmen sostuvo su mirada. Servir al reino como su reina no es suficiente. Una sonrisa escéptica apareció en el rostro del príncipe. Nadie en este palacio hace nada sin motivos ocultos. Carmen Mendoza, ni siquiera una panadera convertida en reina. Sin esperar respuesta, Salvador se inclinó levemente y se retiró, dejándola con la inquietante sensación de haber encontrado un nuevo obstáculo en su camino. El príncipe era demasiado observador para su gusto, y su lealtad a Hernando era una incógnita que debía resolver. Esa noche, reunida secretamente con Margarita y don Javier en los establos, Carmen compartió su preocupación. El príncipe sospecha, necesitamos saber de qué lado está. De ninguno, Majestad, respondió don Javier. Salvador Mendoza es un enigma incluso para su hermano. Pelea las guerras que Hernando ordena, pero mantiene distancia de la corte y sus intrigas. Podría ser un aliado, o vuestro peor enemigo, advirtió el general. Los hermanos suelen compartir ambiciones, aunque difieran en métodos. Carmen asintió, pensativa. Su red de información crecía, pero también los riesgos por cada aliado ganado. Surgía un nuevo peligro, una nueva incógnita, y mientras tanto, Hernando continuaba observándola con ojos cada vez más suspicaces, como si intuyera que su juguete se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. La Biblioteca Real de Valdemar ocupaba una torre completa del castillo desde el exterior, vinos y tintos. Sus ventanales estrechos y su puerta de roble tallado no sugerían la inmensidad que aguardaba dentro. Estanterías que se elevaban 3 pisos, conectadas por escaleras en espiral y pasarelas de hierro forjado. Carmen había logrado que don Javier le facilitara el acceso sin levantar sospechas, argumentando ante Hernando un repentino interés por la historia del reino que el monarca interpretó como otro intento patético de su esposa por encajar en la corte. Una panadera pretendiendo ser erudita se había burlado concediéndole permiso. Adelante, quizá aprendas algo útil sobre cómo comportarte como una verdadera reina. Lo que Hernando no sabía era que Carmen buscaba documentos muy específicos, registros financieros, acuerdos comerciales y, sobre todo, las actas matrimoniales de las 3 reinas anteriores. Aquí está, susurró don Javier una mañana, deslizando hacia ella un pergamino amarillento. El contrato matrimonial de la reina Catalina. Carmen lo examinó cuidadosamente como sospechaba. Incluía un detallado inventario de propiedades que pasaban a formar parte del patrimonio real tras el enlace, las minas de plata que mencionaba en su diario, señaló Carmen. Y estos latifundios en la frontera sur, el viejo general asintió gravemente. Propiedades que, curiosamente, ahora pertenecen a los primos segundos del rey y a sus aliados más cercanos, y lo mismo ocurrió con las tierras de Mariana e Isabela. Necesitamos pruebas de las transferencias, murmuró Carmen. Estarán en los registros reales, pero esos documentos, don Javier bajó la voz aún más, están guardados en el despacho privado de Rodrigo. El consejero Carmen reflexionó un momento. Pedro me dijo que Rodrigo sale del palacio todos los jueves para visitar a su amante en la ciudad. ¿Podrías distraer a los guardias durante ese tiempo? Don Javier pareció alarmado. Es demasiado arriesgado, Majestad, si os descubren. Si no obtenemos pruebas, nunca podremos exponer a Hernando, respondió ella con determinación. Vale la pena el riesgo. Mientras planeaban su incursión al despacho de Rodrigo, Carmen continuaba con sus pequeñas reformas que, día a día, iban cambiando sutilmente el ambiente del palacio. Convenció al cocinero real de que los excedentes de comida fueran distribuidos entre las familias necesitadas en lugar de ser desechados. Solicitó que los niños de la ciudad pudieran visitar los jardines reales una vez por semana. Pequeños gestos que, para su sorpresa, fueron aprobados por Hernando, quizá porque los consideraba inofensivos o porque estaba demasiado ocupado con sus propios placeres para prestarles atención. Lo que el rey no percibía era cómo estos gestos iban ganando corazones. Los sirvientes comenzaron a sonreír genuinamente en presencia de Carmen. Algunos guardias jóvenes
La saludaban con respeto sincero, no solo por protocolo. Un día, mientras supervisaba la distribución de alimentos, Carmen notó a una niña pequeña que se escabullía entre los arbustos del jardín. La siguió discretamente hasta encontrarla acurrucada bajo un rosal. Temblando de frío. «¿Cómo te llamas?», preguntó Carmen agachándose junto a ella. La niña de unos 6 años la miró con ojos asustados. «Lucía, señora». «¿Dónde están tus padres, Lucía?». «Murieron en la guerra», respondió abrazando contra su pecho un trozo de pan duro. «Vivía con mi tía, pero ahora está enferma y no puede cuidarme». Carmen sintió que algo se removía en su interior, sin pensarlo 2 veces. Tomó la mano de la pequeña. «Ven conmigo. Aquí tendrás comida caliente y un lugar seguro». La decisión de acoger a Lucía en el palacio provocó la primera confrontación directa con Hernando. «¿Has perdido el juicio?», bramó el rey cuando Carmen le informó que la niña se quedaría. «El palacio no es un orfanato, es solo una niña, Hernando», respondió Carmen con firmeza. «Una huérfana de los soldados que murieron defendiendo tus tierras. ¿No crees que el reino les debe al menos esto?». El rey la miró con una mezcla de irritación y curiosidad. «Tu persistente nobleza moral resulta fascinante». «Panadera», dijo finalmente. «Haz lo que quieras con la chiquilla, pero manténla fuera de mi vista». La presencia de Lucía resultó inesperadamente valiosa. La niña, que ahora seguía a Carmen como una pequeña sombra, se convirtió en perfecta excusa para visitar partes del castillo normalmente vedadas para la reina. «A la pequeña le encantan los libros», explicaba Carmen cuando la encontraban en la biblioteca, a horas inusuales. «Le estoy enseñando a leer». La verdad era que mientras Lucía realmente aprendía sus primeras letras, Carmen aprovechaba para buscar los documentos que necesitaba. El jueves acordado, cuando Rodrigo abandonó el palacio para su cita semanal, Carmen puso su plan en marcha. Don Javier organizó un ejercicio sorpresa para los guardias en el patio, mientras Margarita vigilaba el pasillo, con Lucía como coartada perfecta. «Estamos jugando a las escondidas». Carmen logró colarse en el despacho del consejero. El lugar estaba impecablemente ordenado, con documentos clasificados meticulosamente, en armarios etiquetados. Esto, en lugar de dificultar su búsqueda, la facilitó. En menos de 10 minutos, Carmen encontró lo que buscaba: las órdenes de transferencia de propiedades firmadas por Hernando, todas fechadas, pocos días después de la muerte de cada reina. Rápidamente, usando tinta y papel que había traído consigo, hizo copias de los documentos más importantes y los ocultó entre las páginas de un libro de cuentos infantiles que había traído para Lucía. Estaba terminando cuando escuchó un ruido en la puerta. Rápidamente cerró los armarios y se escondió detrás de un pesado cortinaje. Con la niña en brazos, indicándole silencio con un dedo en los labios, la puerta se abrió y Carmen contuvo la respiración. A través de una pequeña abertura en la cortina, vio entrar al príncipe Salvador. Para su sorpresa, el hombre no parecía estar buscándola. Se dirigió directamente a uno de los armarios, extrajo algunos documentos y los examinó con el ceño fruncido, como si buscara algo específico. Después de algunos minutos, Salvador devolvió los papeles a su lugar, pero no antes de que Carmen notara que llevaba uno oculto en su manga. ¿Acaso el príncipe también investigaba a su hermano? ¿Con qué propósito? Cuando Salvador finalmente se marchó, Carmen esperó unos minutos antes de salir de su escondite. Lucía la miraba con ojos asombrados. «Esto es parte del juego, Majestad», susurró. Carmen sonrió, acariciando su mejilla. «Sí, pequeña, un juego muy importante que nos ayudará a hacer de Valdemar un lugar mejor para todos». Esa noche, en la seguridad de la habitación de Margarita, Carmen, don Javier y la doncella examinaron las copias de los documentos. «Esto lo confirma», dijo el general con voz grave. «Hernando asesinó a las 3 reinas para apropiarse de sus tierras y riquezas. Amplió el reino no con conquistas militares honorables, sino con matrimonios y asesinatos. Y ha sido cuidadoso», añadió Carmen. «Diferentes métodos cada vez. Veneno para Catalina, un accidente de caza para Mariana, una caída por las escaleras para Isabela. ¿Qué haréis ahora, Majestad?».
preguntó Margarita. Carmen reflexionó antes de responder. Aún no es momento de actuar. Necesitamos más aliados, personas de influencia que puedan respaldar nuestras acusaciones cuando llegue el momento. Miró a don Javier. Y necesitamos saber en qué está involucrado el príncipe Salvador. Su presencia en el despacho de Rodrigo no fue casualidad. Una semana después, mientras Carmen leía para Lucía en la biblioteca, Salvador apareció nuevamente. Esta vez, en lugar de mostrarse suspicaz, se acercó con cierta calidez en su mirada. «Vuestra dedicación a la niña es admirable», comentó, sentándose frente a ellas. «No muchas reinas se ocuparían personalmente de una huérfana». Carmen cerró el libro suavemente. «No lo hago por ser reina, sino por ser humana». Salvador la observó con intensidad. «Esa es la diferencia entre vos y mi hermano», dijo en voz baja. Él nunca entendería ese concepto. Por primera vez, Carmen percibió una grieta en la aparente lealtad del príncipe hacia Hernando. ¿Podría ser un aliado después de todo? ¿Puedo preguntaros algo? Alteza, se aventuró, ¿por qué permanecéis junto a un rey cuyas acciones parecen iros en contra? Salvador se tensó visiblemente, pero luego suspiró. A veces, Majestad, es mejor mantener cerca a tus enemigos, sobre todo cuando son familia. Antes de que Carmen pudiera responder, un trueno retumbó en el exterior. Una tormenta se acercaba, oscureciendo prematuramente el cielo de la tarde. «Será mejor que llevéis a la niña adentro», sugirió Salvador, levantándose. «Estas tormentas de primavera pueden ser violentas». Mientras lo veía alejarse, Carmen supo que acababa de recibir una confesión velada. El príncipe no era leal a Hernando, y eso podría cambiar todo. Esa noche, mientras la tormenta azotaba el palacio, Carmen sostenía a Lucía entre sus brazos. La niña, asustada por los truenos, pensó en Salvador, en los documentos descubiertos, en la red de aliados que crecía día a día. La biblioteca le había entregado sus secretos, pero también nuevas preguntas, y mientras el viento aullaba contra las ventanas, Carmen comprendió que la verdadera tormenta apenas comenzaba a formarse en Valdemar. La primavera avanzaba sobre Valdemar, cubriendo los jardines reales con explosiones de color que contrastaban con las intrigas oscuras que se tejían dentro del palacio. Carmen había establecido una rutina que mantenía a Hernando satisfecho en su falsa sensación de control, mientras ella continuaba fortaleciendo su posición silenciosamente. Cada mañana soportaba las humillaciones públicas durante el desayuno. Cada tarde visitaba alguna parte del reino, ganándose el cariño del pueblo con pequeños gestos de bondad. Y cada noche, cuando Hernando la creía dormida, se reunía con sus aliados para intercambiar información. Una de esas tardes, mientras supervisaba la distribución de medicinas en el área más pobre de la ciudad, Carmen sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse, se encontró con el príncipe Salvador observándola desde su caballo. «¿Puedo acompañaros en vuestra labor caritativa, Majestad?», preguntó con una leve inclinación. Carmen asintió, sorprendida por el interés del príncipe. Durante las siguientes horas, Salvador desmontó y caminó junto a ella, ayudando a cargar cajas de medicamentos y escuchando atentamente las explicaciones de Carmen sobre las necesidades del pueblo. «Mi hermano nunca ha puesto un pie en estas calles», comentó Salvador mientras regresaban al palacio bajo el sol del atardecer. «Considera que un rey debe ser admirado desde lejos, como un dios, no mezclarse con sus súbditos. ¿Y vos, qué pensáis?». Salvador dirigió su mirada hacia el horizonte, donde las torres del palacio se recortaban contra el cielo rojizo. «Pienso que no se puede gobernar lo que no se conoce». Carmen estudió su perfil, notando por primera vez la profundidad de la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. «Esa herida, ¿cómo os la hicisteis?». Un silencio tenso precedió a su respuesta. «Algunas heridas vienen de enemigos, otras de quienes deberían protegerte». La amargura en su voz resonó con algo dentro de Carmen. Casi sin pensar, extendió su mano y tocó ligeramente la cicatriz del príncipe. «Todas las heridas cuentan una historia. La cuestión es si nos definen o si nosotros las redefinimos». Salvador pareció sorprendido por el gesto, pero no se apartó. Sus ojos, del mismo ámbar oscuro que los de Hernando, pero sin su crueldad, se clavaron en los de Carmen.
Para alguien nacida entre harina y levadura, poseéis una sabiduría poco común, Majestad. Carmen retiró su mano. Consciente de la línea que acababa de cruzar, la sabiduría no distingue cunas. Alteza, a veces se encuentra en los lugares más inesperados. Aquella noche, mientras Lucía dormía plácidamente en una pequeña cama que Carmen había hecho instalar en sus aposentos, Margarita entró apresurada con noticias. El príncipe ha solicitado formalmente al rey dirigir personalmente vuestra escolta a partir de mañana, susurró. Dice que es por vuestra seguridad, pero podría ser para vigilarme más de cerca, completó Carmen. Don Javier, que se había unido a ellas a través del pasadizo secreto, frunció el ceño. O para protegeros de verdad. Mis fuentes me dicen que el príncipe y Hernando tuvieron una fuerte discusión esta tarde. Algo relacionado con vuestras visitas a la ciudad. Carmen recordó el momento de conexión con Salvador, la vulnerabilidad momentánea que había mostrado al hablar de su cicatriz. ¿Podría confiar en él? Necesito saber más sobre la relación entre los hermanos, decidió. ¿Qué sabemos realmente de Salvador? Don Javier se acomodó en su asiento, su rostro envejecido adquiriendo una expresión sombría bajo la luz de las velas. Salvador siempre fue diferente a Hernando. Mientras el rey disfrutaba de la opulencia de la corte, Salvador prefería entrenar con los soldados. A los 16 años ya comandaba tropas en la frontera norte. ¿Y la cicatriz?, preguntó Carmen. El viejo general intercambió una mirada significativa con Margarita. Hay rumores, comenzó la doncella. Se dice que cuando eran jóvenes, Hernando atacó a Salvador en un arrebato de ira. El príncipe había defendido a una sirvienta que el entonces príncipe heredero intentaba forzar. Hernando siempre despreció la compasión de su hermano, añadió don Javier. Lo consideraba débil por preocuparse por los demás. Un rey debe ser temido, no amado, solía decirle. Y sin embargo, Salvador sigue aquí, sirviendo fielmente, observó Carmen. Sirve a Valdemar, no a Hernando, corrigió don Javier. Hay una diferencia. A la mañana siguiente, tal como había sido anunciado, Salvador esperaba a Carmen en el patio del palacio, listo para escoltarla en su visita diaria a la ciudad. Mi hermano cree que os estoy vigilando, comentó sin rodeos mientras cabalgaban. ¿Le preocupa vuestra creciente popularidad entre el pueblo? Carmen mantuvo la compostura. ¿Y es así, me estáis vigilando? Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios del príncipe. Estoy observando. Hay una diferencia. Durante las semanas siguientes, Salvador acompañó a Carmen en cada una de sus salidas, para sorpresa de ella. El príncipe no solo no obstaculizaba sus esfuerzos por ayudar al pueblo, sino que aportaba valiosas sugerencias y recursos militares para mejorar sus iniciativas. Juntos, establecieron un sistema para distribuir agua limpia a los barrios más pobres, utilizando carros del ejército. Organizaron a los soldados fuera de servicio para reparar casas dañadas por la última tormenta. Pequeñas acciones que iban transformando la imagen de la corona ante el pueblo. Mi hermano no sabe que estáis cambiando el reino bajo sus narices, comentó Salvador una tarde mientras regresaban, cubiertos de polvo después de ayudar a reconstruir un orfanato. Está tan ocupado planeando vuestras humillaciones públicas que no ve cómo el pueblo os adora cada día más. ¿Por qué me ayudáis?, preguntó finalmente Carmen. Ponéis en riesgo vuestra posición. Salvador detuvo su caballo, obligando a Carmen a hacer lo mismo. El sol poniente iluminaba su rostro, suavizando la dureza de sus facciones. Toda mi vida he vivido a la sombra de Hernando, siguiendo órdenes que despreciaba, luchando guerras que consideraba injustas. Su voz se volvió más intensa, y todo porque creía que mi deber era la lealtad a la corona, sin importar quién la llevara. Y ahora veo a una panadera con más nobleza en su corazón que toda la sangre real de Valdemar. Su mirada se clavó en ella, y me pregunto si he sido leal a las personas equivocadas. Algo cambió entre ellos aquel día. No fue un gesto romántico ni una declaración explícita, sino un reconocimiento silencioso de que ambos buscaban lo mismo. Un Valdemar libre de la tiranía de Hernando. En los días siguientes, Salvador comenzó a compartir información valiosa con Carmen, los movimientos del rey, las conversaciones del Consejo Real, los planes para nuevas anexiones territoriales.
A cambio, ella le confió parte de su red de informantes, pero guardando silencio sobre su verdadero origen. Una noche, mientras trabajaban en los establos, revisando mapas de las propiedades usurpadas por Hernando, Salvador rozó accidentalmente el medallón que Carmen siempre llevaba oculto bajo su ropa. El contacto hizo que la cadena se rompiera, dejando caer la joya al suelo. «Lo siento, yo», comenzó el príncipe, agachándose para recogerlo, pero al ver el escudo grabado se quedó inmóvil. «Este símbolo», murmuró con los ojos muy abiertos, «es el escudo real de Castela». Carmen se quedó helada. Era demasiado pronto para revelar su secreto, pero la mirada de Salvador exigía una explicación. «No es lo que pensáis», intentó. «Es exactamente lo que pienso», respondió él con voz tensa. «Este medallón solo podría pertenecer a la familia real de Castela. Todos ellos murieron durante el golpe, excepto la nieta del rey de apenas 1 año de edad», completó Carmen, comprendiendo que ya no podía mentir. Protegida por sirvientes leales y criada como la hija de un panadero, Salvador la miró como si la viera por primera vez. «¿Vos sois la heredera legítima de Castela?» Carmen asintió lentamente. «Y ahora entendéis por qué Hernando nunca debe descubrirlo. La unión de Valdemar y Castela, bajo un solo gobernante legítimo, desbarataría todos sus planes de expansión». El príncipe permaneció en silencio, procesando la revelación. Finalmente, para sorpresa de Carmen, se arrodilló ante ella. «Os he servido como a la reina de Valdemar», dijo con voz grave. «Permitidme ahora serviros como a la verdadera heredera de los Reinos Unidos». Carmen, conmovida por el gesto, tomó las manos del príncipe entre las suyas, levantándolo. «No necesito súbditos ahora, Salvador. Necesito aliados». Sus miradas se encontraron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de respeto mutuo, confianza recién formada y algo más profundo que ninguno se atrevía a nombrar. «Entonces me tendréis como aliado», respondió él finalmente. Hasta el final, sea cual sea, el pacto quedó sellado sin más palabras. El príncipe y la plebeya, unidos por un destino común que trascendía sus orígenes y posiciones. Y mientras el medallón de Castela volvía a su lugar, oculto pero presente como un recordatorio constante de su verdadera misión, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. La alianza entre Carmen y Salvador transformó sutilmente la dinámica del palacio. Lo que comenzó como pequeños cambios, mejoras en las condiciones de los sirvientes, audiencias regulares para escuchar las peticiones del pueblo, distribución más justa de recursos, pronto creció en ambición y alcance. Con la aprobación tácita del príncipe, Carmen estableció una escuela dentro del palacio para los hijos de los sirvientes y niños huérfanos de la ciudad. Lucía, que ya leía con sorprendente fluidez para su edad, se convirtió en el símbolo viviente de cómo la educación podía transformar vidas. «Me recuerda a ti», comentó Salvador una tarde, mientras observaban a la niña enseñando orgullosamente el alfabeto a otros pequeños. La misma determinación en sus ojos. Carmen sonrió sintiendo un orgullo casi maternal. Ella no tiene que fingir ser alguien más para sobrevivir. Esa es la diferencia entre nosotras. El príncipe la miró con intensidad. «¿Cuánto tiempo más planeas mantener esta farsa con Hernando?» «Hasta que tengamos suficiente apoyo para desafiarlo abiertamente», respondió ella en voz baja. «Cada día ganamos más aliados, pero aún no es suficiente». Era cierto. La red de lealtades alrededor de Carmen crecía constantemente. Varios jóvenes nobles, hastiados de la crueldad de Hernando, comenzaban a gravitar hacia ella y Salvador, viendo en ellos un liderazgo alternativo entre los guardias. Don Javier había identificado discretamente a aquellos que podrían cambiar su lealtad. Cuando llegara el momento decisivo, Hernando, sorprendentemente, parecía ajeno a estos cambios. Su obsesión por humillar a Carmen en público continuaba, pero estas exhibiciones, antes recibidas con risas cortesanas, ahora provocaban incómodos silencios. La dignidad con que la reina soportaba cada insulto contrastaba dolorosamente con la mezquindad del rey. Una mañana, durante el habitual desayuno en el gran salón, Hernando intentó su humillación más elaborada hasta la fecha. «Mi reina panadera ha estado muy ocupada últimamente», anunció con falsa jovialidad.
tan ocupada que ha olvidado su verdadero talento. A una señal suya, varios sirvientes entraron cargando recipientes con harina, agua y levadura, colocándolos frente a Carmen. «Hoy nos deleitarás con una demostración práctica de tus habilidades», continuó Hernando. «Después de todo, ¿qué podría ser más natural para ti que amasar pan para tu rey?» El salón quedó en silencio. Incluso los cortesanos más leales a Hernando parecían incómodos con la crueldad del espectáculo. Carmen miró los ingredientes y luego al rey, con una serenidad que desconcertó a todos. «Con mucho gusto, Majestad», respondió, levantándose con gracia. «El arte de hacer pan es noble y antiguo. En Valdemar, como en todo el mundo, el pan simboliza la vida misma». Con movimientos precisos y elegantes, Carmen se remangó y comenzó a mezclar los ingredientes. Sus manos trabajaban con tal destreza y dignidad que lo que debía ser una humillación se transformó en una especie de ritual hipnótico. Mientras amasaba, comenzó a hablar con voz clara que resonaba en el salón silencioso. «Mi padre me enseñó que el pan, como un reino, requiere elementos diversos que deben trabajar en armonía», explicó. «La harina aporta estructura, como las leyes justas el agua une, como el entendimiento entre gobernantes y gobernados. La sal preserva, como la memoria de nuestros ancestros, y la levadura», sonrió levemente, «es como el espíritu del pueblo, aparentemente pequeño e insignificante, pero sin él, nada se elevaría». Las palabras flotaban en el aire mientras sus manos continuaban trabajando la masa con movimientos rítmicos. Los cortesanos escuchaban fascinados. Incluso Hernando parecía momentáneamente cautivado, aunque su expresión pronto se tornó en furia al darse cuenta de que su plan se había vuelto contra él. «Suficiente charla», espetó, levantándose bruscamente. Nadie pidió una lección de panadería filosófica, pero el daño estaba hecho. Carmen había convertido un acto de humillación en una demostración de sabiduría y gracia, y todos los presentes lo habían presenciado. «Como desee, mi rey», respondió ella, limpiando sus manos con calma. «La masa ya está lista. Solo necesita tiempo para crecer». Las palabras, aparentemente inocentes, resonaron como una premonición. Esa tarde, mientras Carmen supervisaba los trabajos en la nueva enfermería que había establecido en el ala oeste del palacio, Margarita llegó apresuradamente. «Majestad», susurró, «el rey está furioso. Está organizando un banquete para esta noche y ha ordenado que vistáis aquel horrible traje que os dio para vuestra primera aparición pública». Carmen asintió, esperando algo así. «Quiere recuperar el control de la narrativa», respondió tranquilamente. «Esta mañana lo humillé sin proponérmelo. Ahora busca venganza». Lo que Hernando no sabía era que Carmen había modificado discretamente aquel vestido vulgar, transformándolo con pequeños ajustes que ahora lo hacían elegante en su simplicidad. Cuando apareció en el banquete, muchos cortesanos no reconocieron la prenda como la misma que una vez había provocado risas. «Os veis diferente», comentó Hernando, entornando los ojos con sospecha. «Gracias, Majestad», respondió ella con una leve sonrisa. «He aprendido mucho sobre presentación real durante estos meses». El banquete resultó ser otra victoria silenciosa para Carmen. Los nobles más jóvenes comenzaron a sentarse más cerca de ella que del rey. Las conversaciones en su extremo de la mesa eran animadas y genuinas, mientras Hernando bebía cada vez más. Frustrado por su incapacidad para controlar la situación, Salvador, observando desde su posición, intercambió una mirada significativa con Carmen. El equilibrio de poder estaba cambiando, lenta pero inexorablemente. Más tarde esa noche, reunidos secretamente en la biblioteca, Carmen, Salvador y don Javier analizaban su progreso. «El rey está perdiendo influencia incluso entre sus aliados más cercanos», informó don Javier. «La duquesa de Montellano, que siempre fue leal a Hernando, ha solicitado una audiencia privada con vos, Majestad, y 3 capitanes de la guardia me han expresado discretamente su descontento con las órdenes recientes del rey», añadió Salvador. «Sienten que los está utilizando para oprimir al pueblo, no para protegerlo». Carmen reflexionó sobre estas noticias. «Estamos avanzando más rápido de lo que esperaba», admitió.
pero también es más peligroso. Hernando comenzará a sentirse acorralado. No se equivocaba. A la mañana siguiente, Rodrigo, el consejero real, convocó una reunión urgente del consejo, excluyendo deliberadamente a Salvador. Según los informantes de don Javier, el tema fue la preocupante influencia de la reina y las medidas necesarias para contrarrestarla. Han sugerido enviaros a una reclusión religiosa por vuestra salud mental, informó el general con gravedad. Hernando aún no ha tomado una decisión, pero está considerándolo seriamente. Si intentan apartaros del palacio, perderemos todo lo que hemos construido, advirtió Salvador, su rostro tenso con preocupación. Carmen permaneció sorprendentemente serena. Entonces debemos acelerar nuestros planes, decidió. Salvador, ¿cuántos soldados responderían a tu llamado en lugar del de Hernando? Quizás un tercio de la guardia inmediatamente. Otro tercio esperaría a ver quién prevalece. ¿Y los documentos que prueban los crímenes de Hernando? Don Javier asintió. Están seguros, Majestad. Tenemos copias de todo. Los registros de propiedad manipulados, los informes médicos falsificados, incluso testimonios escritos de sirvientes que presenciaron comportamientos sospechosos antes de cada muerte. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el patio del palacio, donde Lucía jugaba con otros niños bajo la supervisión de Margarita. El proyecto de escuela, la enfermería, los programas de distribución de alimentos, tantos cambios positivos que podrían desaparecer si Hernando recuperaba el control total. El baile de aniversario del reino está programado para dentro de 2 semanas, dijo finalmente. Es la única ocasión donde toda la nobleza, el alto mando militar y los representantes de las ciudades estarán reunidos. Salvador comprendió inmediatamente. ¿Planeas enfrentarlo públicamente? Carmen se giró, su rostro iluminado por una determinación tranquila. Planeo exponer la verdad ante todos aquellos cuyo apoyo necesitaremos después. Si vamos a desafiar a un rey, debemos asegurarnos de que el reino entero comprenda por qué. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, Hernando mantenía su propia reunión secreta con Rodrigo y sus aliados más leales. El tema, eliminar definitivamente a la reina durante el mismo baile de aniversario, se ha vuelto demasiado popular, gruñía el rey bebiendo directamente de una jarra de vino. El pueblo la adora, los nobles jóvenes la escuchan, incluso mi propio hermano parece hechizado por ella. Quizás, Majestad, un accidente similar al de la reina Isabela, sugirió Rodrigo con tono insinuante. Hernando sonrió con malicia. No, esta vez debe ser algo más, definitivo, algo que elimine cualquier duda sobre mi autoridad. Sus ojos brillaron con un destello peligroso. El baile de aniversario será recordado por generaciones, pero no por las razones que mi querida esposa imagina. Las 2 conspiraciones avanzaban en paralelo, cada una desconociendo los detalles de la otra. La marea estaba cambiando en Valdemar y pronto llegaría a su punto crítico. Los preparativos para el baile de aniversario mantenían el palacio en constante movimiento. Sirvientes corrían de un lado a otro con decoraciones. Cocineros probaban elaborados platillos y mensajeros partían diariamente con invitaciones para la nobleza de todos los rincones del reino. Carmen observaba estos preparativos con aparente entusiasmo, pero sus pensamientos estaban enfocados en planes mucho más trascendentes que la elección de flores o música. Cada noche se reunía con su círculo de confianza para afinar estrategias y asegurar lealtades. La duquesa de Montellano ha confirmado su apoyo, informó don Javier durante una de estas reuniones clandestinas. Dice que otros 5 nobles de las provincias orientales la seguirán. ¿Podemos confiar en ella?, preguntó Carmen. Fue leal a Hernando durante años, hasta que el rey confiscó las tierras de su primo tras acusarlo falsamente de traición, explicó el viejo general. La duquesa puede perdonar muchas cosas, pero no el ataque a su familia, Salvador, que había estado revisando mapas de posiciones militares. Levantó la vista. Tenemos confirmados 23 capitanes que me seguirán sin cuestionar órdenes. Otros 15 probablemente se unirán cuando vean que tenemos ventaja. Carmen asintió, satisfecha con el progreso, pero consciente de los riesgos. ¿Y los documentos?
Todo preparado, confirmó Margarita. Las copias están distribuidas en 3 ubicaciones diferentes. Si algo sale mal con una, tendremos las otras. El plan era meticuloso. Durante el baile, cuando todos los poderes importantes del reino estuvieran reunidos, Carmen presentaría públicamente las pruebas de los crímenes de Hernando. Salvador y sus hombres leales estarían estratégicamente posicionados para intervenir si el rey intentaba algo violento. Don Javier habría asegurado previamente el apoyo de suficientes nobles para legitimar la deposición inmediata del monarca. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que sus reuniones secretas no habían pasado completamente desapercibidas. Una noche, apenas 3 días antes del baile, Carmen regresaba a sus aposentos después de revisar los últimos detalles con Salvador. El pasillo estaba inusualmente oscuro, con solo unas pocas antorchas iluminando el camino. Mientras caminaba, escuchó un susurro detrás de una columna. «Majestad». Carmen se detuvo, alerta. De las sombras emergió un joven paje que ella reconoció como uno de los asistentes personales de Rodrigo. «Miguel, ¿qué haces aquí a estas horas?». El muchacho miró nerviosamente a ambos lados antes de responder. «He venido a advertiros, mi reina, el rey», tragó saliva. «El rey planea asesinaros durante el baile». Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. «¿Cómo lo sabes?». «Sirvo vino en sus reuniones privadas». Hoy discutieron los detalles finales. El joven temblaba visiblemente. «Han contratado a mercenarios disfrazados de músicos. Cuando el reloj marque la medianoche y comience el brindis real, os atacarán. El caos permitirá al rey fingir que fue un atentado de rebeldes externos». Carmen mantuvo la compostura a pesar de la gravedad de la noticia. «¿Por qué me adviertes, Miguel? Te pones en grave peligro». Los ojos del joven brillaron con determinación. «Mi hermana menor estudia en vuestra escuela, Majestad. Antes no sabía leer ni escribir, ahora sueña con ser médico». Hizo una reverencia rápida. «Debo irme antes de que noten mi ausencia, antes de desaparecer en las sombras», añadió. «Tened cuidado con el vino». El consejero Rodrigo mencionó algo sobre asegurarse en caso de que el plan principal falle. Carmen se apresuró a los aposentos de Salvador, encontrándolo aún despierto, revisando planes de batalla a la luz de las velas, sin ceremonias. Le contó lo que acababa de descubrir. El príncipe escuchó con expresión grave, que se tornó en furia contenida. «Debí imaginarlo», dijo finalmente, golpeando la mesa con el puño. «Mi hermano siempre ha preferido eliminar los problemas en lugar de enfrentarlos. Esto cambia nuestros planes», reflexionó Carmen. «No podemos esperar hasta el brindis para actuar». Salvador caminó hacia la ventana, su perfil recortado contra la noche. «Tengo que ser yo quien lo enfrente primero», decidió. «Si mis hombres intentan detenerlo sin mi presencia, algunos podrían dudar. Un hermano contra otro evitará que esto se vea como un simple golpe militar». Carmen se acercó a él, preocupada por la tormenta que veía en sus ojos. «Hernando no dudará en matarte si se siente acorralado». «Lo sé», respondió Salvador, volviéndose hacia ella. «Lo ha intentado antes». Algo en su tono hizo que Carmen sintiera que había más en esa historia. «¿La cicatriz?», preguntó suavemente. Salvador llevó inconscientemente la mano a su mejilla marcada. «Tenía 16 años», comenzó con voz distante. «Hernando acababa de ser coronado tras la muerte repentina de nuestro padre, una muerte que, ahora comprendo, probablemente también orquestó él». Carmen contuvo el aliento. No había considerado que Hernando pudiera haber comenzado sus crímenes con su propio padre. «Una noche encontré a Hernando forzando a una joven sirvienta en la biblioteca», continuó Salvador. «Intenté detenerlo. Él estaba ebrio, furioso por mi interferencia. Sacó su daga, se detuvo, perdido en recuerdos dolorosos. Me dejó por muerto. Solo la intervención de un viejo médico me salvó. Cuando me recuperé, la sirvienta había desaparecido. Nadie quería hablar del asunto. ¿Y aún así te quedaste?», preguntó Carmen con suavidad. «¿Dónde más podría ir?», respondió Salvador con amargura. Era un príncipe sin reino propio, sin aliados fuera de Valdemar. Además, su voz se suavizó. «Sentía que debía proteger al pueblo de la crueldad de mi hermano en la medida de lo posible». Carmen tomó su mano, un gesto simple pero cargado de significado. «Has sido el escudo silencioso de Valdemar todos estos años».
Un escudo con grietas, respondió él, apretando ligeramente su mano. Cada vez que cedí, cada vez que ejecuté una orden que sabía injusta, una parte de mí se quebró. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y por un momento todas las barreras entre ellos, reina y príncipe, aliados estratégicos, colaboradores en una conspiración, se desvanecieron. Solo quedaron un hombre y una mujer unidos por el dolor compartido y un anhelo de justicia. «Carmen, hay algo que debo decirte», murmuró Salvador, usando su nombre de pila por primera vez. «Si algo me ocurre durante el baile...» «No», lo interrumpió ella con firmeza. «No hablaremos de derrotas antes de la batalla. Escúchame», insistió él. «He visto cómo miras a Lucía, con el mismo amor que mi madre nos tenía a Hernando y a mí. He observado tu compasión con los más vulnerables, tu astucia con los poderosos, tu visión para un Valdemar diferente». Salvador acercó su mano al rostro de Carmen, deteniéndose a milímetros de su mejilla, como si temiera que el contacto rompiera algo precioso. «Si caigo, debes continuar. Valdemar te necesita, no solo como la heredera legítima de Castella, sino como la reina que siempre debimos tener». Carmen cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso de aquellas palabras. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. «Nadie caerá», afirmó. «Enfrentaremos a Hernando juntos como debió ser desde el principio». Sin pensarlo, se inclinó hacia Salvador, eliminando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que sellaba no solo su alianza política, sino algo mucho más profundo que ambos habían negado hasta ese momento. Cuando finalmente se separaron, la revolución que planeaban para el reino ya había ocurrido en sus corazones. «Debemos avisar a don Javier inmediatamente», dijo Carmen, volviendo a la realidad. «Si Hernando planea atacarme a medianoche, adelantaremos nuestra confrontación. Lo enfrentaremos durante la presentación inicial, antes de que sus mercenarios estén en posición». Salvador asintió, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Hernando nunca ha sido predecible en su maldad. Debemos estar preparados para cualquier contingencia». Esa noche, mientras el palacio dormía, los conspiradores reajustaron cada detalle de su plan. Don Javier aseguró rutas de escape alternativas en caso de que todo saliera mal. Margarita preparó habitaciones seguras donde Lucía y otros vulnerables podrían refugiarse si estallaba la violencia. Al amanecer, Carmen regresó a sus aposentos, encontrando a Lucía dormida plácidamente. Observó a la niña con una mezcla de ternura y determinación renovada. El futuro que estaba luchando por construir no era solo para ella, o para reclamar su herencia legítima, sino para que niños como Lucía pudieran crecer en un reino justo y compasivo. Mientras acariciaba suavemente el cabello de la pequeña, susurró una promesa: «Pronto, mi niña, pronto viviremos sin máscaras ni miedos». Los 2 días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa. Carmen y Hernando mantenían la farsa de normalidad, ella fingiendo entusiasmo por el baile, él sonriendo con malicia anticipada. 2 actores en un escenario, cada uno consciente de que el desenlace del drama sería sangriento. La víspera del gran evento, Carmen se encontró brevemente a solas con Salvador en un pasillo poco transitado. «¿Todo listo?», preguntó en un susurro. «Todo», confirmó él. «Pase lo que pase mañana. Recuerda que Valdemar ya ha cambiado». «Tú lo has cambiado. No lo olvides», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Lo hemos cambiado juntos». Sus manos se rozaron fugazmente, un contacto apenas perceptible para cualquier observador casual, pero que para ellos contenía la fuerza de 1000 juramentos. El día del baile había llegado. El día del aniversario de Valdemar amaneció con un cielo despejado que poco a poco se fue tiñendo de dorados y púrpuras. Para cualquier observador casual, los preparativos del palacio indicaban simplemente otra celebración real. Sirvientes apurados, músicos afinando instrumentos, cocineros supervisando los últimos detalles de un banquete que se recordaría por generaciones, pero bajo esta aparente normalidad, 2 fuerzas se preparaban para un enfrentamiento inevitable. En sus aposentos, Carmen permitía que Margarita la vistiera con especial cuidado. El vestido,
de un azul profundo como el mar al anochecer, había sido confeccionado en secreto por las costureras más leales. «Es perfecto», murmuró Carmen, mientras Margarita ajustaba la tiara que coronaba su elaborado peinado. Elegante pero práctico, lo que su doncella sabía y los demás no, era que bajo los pliegues de la falda llevaba una daga pequeña pero afilada, regalo de Salvador, un último recurso, había dicho él al entregársela. Carmen esperaba no tener que usarla. En otra parte del palacio, Salvador reunía discretamente a sus capitanes más leales, dando instrucciones precisas. «Recuerden, solo intervendrán bajo mi señal directa», ordenó con firmeza. «Hasta entonces, compórtense con absoluta normalidad. ¿Y si el rey intenta algo antes de lo previsto, Alteza?», preguntó uno de ellos. «Entonces, seguirán el plan alternativo que discutimos», respondió Salvador, su cicatriz brillando tenuemente a la luz de las antorchas. «La seguridad de la reina es nuestra prioridad absoluta». Mientras tanto, Hernando ultimaba sus propios planes con Rodrigo y 3 mercenarios disfrazados como músicos itinerantes. El rey lucía particularmente satisfecho esa mañana. «La panadera ha durado más de lo que esperaba», comentó, sirviéndose una copa de vino a pesar de la hora temprana. «Casi lamento tener que deshacerme de ella. Ha sido entretenida. Una vez que ella desaparezca, el pueblo olvidará rápidamente sus pequeñas reformas», aseguró Rodrigo, «especialmente cuando anunciemos que la querida reina era en realidad una traidora que conspiró contra la corona». Hernando sonrió con malicia. «Y mi querido hermano encontrará finalmente su lugar, ya sea a mi lado o junto a ella en el más allá. Dependerá de su elección esta noche». Al caer la tarde, las grandes puertas del palacio se abrieron para recibir a la nobleza. Carruajes ornamentados desfilaban por el camino principal, trayendo consigo a duques, condes, embajadores y dignatarios de todas las provincias. Entre ellos, discretamente, llegaban los aliados que Carmen y Salvador habían asegurado durante meses. El gran salón resplandecía con cientos de velas, guirnaldas de flores frescas y estandartes con el escudo de Valdemar. Los músicos, los verdaderos, no los impostos, comenzaron a tocar suaves melodías mientras los invitados tomaban sus lugares. A las 8 en punto, un heraldo anunció la entrada de los monarcas. Hernando apareció primero, orgulloso en su traje de gala recargado de medallas y condecoraciones. Minutos después, Carmen hizo su entrada, y un murmullo de admiración recorrió el salón. La simplicidad elegante de su atuendo contrastaba notablemente con la ostentación del rey, haciéndola brillar con una dignidad que Hernando jamás podría igualar. «Mi reina», saludó Hernando con falsa cordialidad, tomando su mano para besarla. «Esta noche será verdaderamente inolvidable». «De eso estoy segura, Majestad», respondió Carmen sosteniendo su mirada sin titubear. La cena transcurrió con la tensa cordialidad de quienes saben que caminan sobre hielo fino. Las conversaciones fluían como el vino, pero tanto Carmen como Salvador notaban los pequeños detalles reveladores. Guardias extras posicionados estratégicamente, músicos que parecían más interesados en observar el entorno que en sus partituras, Rodrigo susurrando constantemente al oído de nobles conocidos por su lealtad al rey. Según la tradición, después de la cena siguieron los discursos. Hernando se levantó primero, pronunciando palabras grandilocuentes sobre la grandeza de Valdemar, sus conquistas y su prometedor futuro. Al finalizar, levantó su copa. «Y ahora, para sorpresa de todos, mi esposa desea dirigirse a la corte», anunció con un brillo malicioso en los ojos. «Una tradición inusual, pero ¿quién soy yo para negarle este pequeño capricho?». Era evidente que esperaba que Carmen hiciera el ridículo. Quizás incluso planeaba interrumpirla, pero cuando ella se levantó, algo en su postura hizo que incluso los más distraídos prestaran atención. Salvador, sentado no lejos de allí, dio la señal silenciosa a sus hombres para que se prepararan. «Nobles de Valdemar, distinguidos invitados», comenzó Carmen con voz clara y firme. «En este aniversario celebramos no solo el pasado de nuestro reino, sino su futuro, un futuro que debe construirse sobre la verdad y la justicia». Hernando entrecerró los ojos, súbitamente alerta, y hablando de verdad, continuó Carmen,
Ha llegado el momento de que todos conozcan la que ha permanecido oculta demasiado tiempo. Con un gesto de su mano, don Javier y dos nobles leales se adelantaron, trayendo consigo cofres con documentos. Tengo en mi poder pruebas irrefutables de crímenes que han manchado el trono de Valdemar, declaró Carmen, mientras sus aliados comenzaban a distribuir copias de los documentos entre los asistentes más influyentes, pruebas del asesinato de 3 reinas, cuyas fortunas y tierras fueron usurpadas mediante documentos falsificados. Un murmullo de conmoción recorrió el salón. Hernando se puso de pie, su rostro contorsionado por la ira. «Silencio», rugió. «Esto es traición, guardias, arresten a la reina». Pero los guardias no se movieron. Salvador había tomado posición frente a Carmen, su espada desenvainada. «Los hombres a quienes llamas ya no responden a tus órdenes, hermano», dijo con gravedad. «Han visto los documentos. Conocen tus crímenes». Hernando miró frenéticamente alrededor, buscando a sus mercenarios, pero estos estaban rodeados por los capitanes leales a Salvador. Rodrigo intentó escabullirse hacia una salida lateral, solo para encontrarse con la imponente figura de don Javier bloqueándole el paso. «¡Mentiras!», gritó Hernando volviéndose hacia los nobles. «Todo esto es una conspiración para usurpar mi trono». Carmen avanzó un paso y al hacerlo extrajo de su cuello el medallón con el escudo de Castela, mostrándolo a todos. «Hay otra verdad que debe ser revelada», anunció. «No soy simplemente Carmen Mendoza, la hija del panadero. Soy la nieta del rey Fernando de Castela, la única sobreviviente de la familia real después del golpe que destrozó mi reino». La conmoción fue inmediata. Varios de los nobles más ancianos se acercaron para examinar el medallón. Reconociéndolo como genuino, don Javier dio un paso adelante. «Yo serví al rey Fernando», declaró con voz resonante, «y puedo atestiguar que la reina Carmen lleva la marca de nacimiento de la familia real de Castela, una estrella de 5 puntas en su hombro derecho, por voluntad propia». Carmen bajó ligeramente el hombro de su vestido, revelando la marca que había mantenido oculta toda su vida. Los murmullos se intensificaron. Varios nobles que habían mantenido su neutralidad comenzaron a inclinarse hacia ella en señal de respeto. Hernando, viendo cómo su poder se desmoronaba frente a sus ojos, hizo lo único que su naturaleza le permitía: atacar. Con un rugido animal, desenvainó su espada y se abalanzó hacia Carmen. «Si no puedo tener el trono, nadie lo tendrá». Todo ocurrió en segundos. Salvador se interpuso, pero un guardia aún leal a Hernando lo embistió desde un lateral, haciéndolo trastabillar. El rey tenía el camino despejado hacia Carmen, su espada levantada para el golpe mortal. Lo que Hernando no esperaba era que Carmen ya no era la mujer indefensa que había llevado al palacio meses atrás. Con un movimiento fluido, esquivó el ataque y desenfundó la daga oculta, no para atacar, sino para defenderse, desviando la hoja del rey con precisión sorprendente. Antes de que Hernando pudiera recuperarse, 3 guardias lo sujetaron. Desarmándolo, Salvador, que había recuperado el equilibrio, se acercó con espada en mano. «Suéltenme», vociferó Hernando, debatiéndose como una bestia atrapada. «Soy vuestro rey». «Ya no», respondió Carmen, acercándose con dignidad imperturbable. «Hernando de Valdemar, ante la corte reunida y con las pruebas presentadas, quedas destituido de tu cargo y despojado de tus títulos por los crímenes de regicidio, asesinato y traición». Salvador presionó ligeramente la punta de su espada contra el pecho de su hermano. «Arrodíllate», ordenó. Por primera vez en su vida, Hernando vio el verdadero poder en los ojos de su hermano pequeño, no la fuerza bruta que siempre había despreciado, sino la autoridad moral que nunca había comprendido. Lentamente se dejó caer de rodillas. La corte entera contuvo el aliento, esperando la sentencia. La tradición dictaba que la traición se pagaba con la cabeza. Salvador miró a Carmen. La decisión era suya. «Hernando de Valdemar», pronunció ella con voz clara, «tu castigo no será la muerte que muchos considerarían justa. Serás exiliado a las tierras salvajes más allá de la frontera norte. Despojado de todo título, riqueza y privilegio, vivirás el resto de tus días con el peso de tus crímenes como única compañía». Un murmullo recorrió la sala. El exilio perpetuo era, para alguien como Hernando,
un castigo peor que la muerte rápida del verdugo. Mientras los guardias se llevaban al destronado rey, Carmen se volvió hacia la corte reunida. El medallón de Castela brillaba sobre su pecho, pero era su presencia natural, más que cualquier símbolo, lo que ahora emanaba verdadera realeza. Hoy comienza una nueva era para Valdemar, declaró, una era de justicia, compasión y verdad. Les pido que caminen este sendero conmigo, uno a uno. Los nobles, capitanes y dignatarios se arrodillaron ante ella, no por miedo, como habían hecho con Hernando, sino por respeto genuino. Salvador fue el último en hacerlo, su mirada encontrándose con la de Carmen en un pacto silencioso que iba mucho más allá de la política. El gran baile, que había comenzado como escenario para un asesinato, terminó con la coronación improvisada pero legítima de la verdadera heredera de dos reinos ahora unidos. La coronación oficial de Carmen se celebró una semana después del dramático baile de aniversario, a diferencia de las ceremonias ostentosas que Hernando siempre había preferido. Esta fue solemne pero accesible. Las puertas del palacio se abrieron no solo para la nobleza, sino también para representantes de todas las clases sociales, artesanos, comerciantes, campesinos e incluso los más pobres de la ciudad. Bajo la luz que se filtraba por los vitrales de la gran catedral, Carmen avanzó con paso firme hacia el altar. Vestía un traje que combinaba los colores de Valdemar y Castela, simbolizando la unión de ambos reinos. A su lado caminaba Lucía, llevando un pequeño cojín con la corona. «Pueblo de Valdemar y Castela», proclamó el arzobispo, «hoy coronamos no solo a una reina por sangre, sino a una soberana por mérito, cuyas acciones han demostrado su derecho a gobernar incluso antes de portar la corona». Cuando el peso del oro y las joyas se asentó sobre su cabeza, Carmen no sintió triunfo ni vanidad, sino la enorme responsabilidad que ahora descansaba oficialmente sobre sus hombros. «Juro ante todos», declaró con voz clara que resonó por toda la catedral, «gobernar con justicia y compasión, no para mi gloria personal, sino para el bienestar de cada habitante de nuestros reinos unidos». La multitud estalló en vítores, y entre los rostros entusiasmados, Carmen distinguió a su padre, el viejo panadero llorando de orgullo. Junto a él estaba don Javier, erguido como el soldado que siempre sería, y Salvador, cuya mirada transmitía un mensaje que solo ella podía entender. Los primeros meses de su reinado estuvieron dedicados a desmantelar el legado corrupto de Hernando. Las tierras usurpadas fueron devueltas a sus legítimos dueños. Los impuestos opresivos que habían empobrecido a los campesinos se redujeron a niveles razonables. El tesoro real, que Hernando había utilizado para sus lujos personales, se destinó en gran parte a mejorar infraestructuras, construir hospitales y expandir las escuelas que Carmen había iniciado. El Consejo Real fue completamente renovado. Los antiguos aduladores de Hernando fueron sustituidos por personas elegidas por su competencia e integridad, independientemente de su origen social. Para escándalo de algunos tradicionalistas, Carmen nombró a Margarita, su fiel doncella, como supervisora de los asuntos sociales del reino, una mujer que conoce las necesidades del pueblo porque ha vivido entre ellos, explicó la reina ante las protestas. Es más valiosa que 10 nobles que nunca han salido de sus palacios. Salvador, como era natural, asumió el papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Bajo su liderazgo, el ejército de Valdemar Castela dejó de ser una herramienta de opresión para convertirse en protector del pueblo y garante de la paz en las fronteras, pero la relación entre Carmen y Salvador se mantenía en un delicado equilibrio. Los momentos de intimidad compartidos antes del derrocamiento de Hernando no se habían repetido. Ambos, consumidos por sus nuevas responsabilidades, mantenían una distancia profesional que ocultaba sentimientos más profundos. «Deberías hablar con él», le aconsejó Margarita una tarde, mientras ayudaba a Carmen a prepararse para una reunión diplomática. «Todo el palacio ve cómo os miráis cuando creéis que nadie os observa». Carmen suspiró, ajustando distraídamente la corona más sencilla que usaba para el día a día. «El reino aún está consolidándose. Margarita, lo último que necesitamos son rumores sobre la reina y su comandante militar. El reino siempre estará consolidándose»,
respondió la doncella con la franqueza que solo los años de confianza permitían, y la vida siempre encontrará razones para posponer la felicidad. Pero Carmen tenía otras preocupaciones además de su corazón. Lucía, que ahora recibía educación formal junto a otros niños del reino, mostraba una inteligencia y sensibilidad extraordinarias. La reina había comenzado a verla no solo como la huérfana que había acogido, sino como la hija que nunca tuvo. Una tarde, mientras revisaban juntas las lecciones de historia de la niña, Lucía hizo una pregunta inesperada. ¿Qué pasó realmente con el rey Hernando, Majestad? Carmen dejó a un lado el libro de texto, pensando cuidadosamente su respuesta. Fue exiliado a las tierras del norte, como sabes. Pero, ¿por qué no lo ejecutaste? Él mató a 3 reinas y quería matarte a ti también. La perspicacia de la niña no dejaba de sorprenderla. Porque a veces, explicó Carmen, la verdadera fuerza está en la misericordia, no en la venganza. Hernando vivirá cada día recordando lo que perdió por sus propias acciones. Esa es una lección más poderosa que cualquier castigo físico. Lucía asintió, absorbiendo la lección con la solemnidad que la caracterizaba. Cuando sea mayor quiero ser como tú. Carmen la abrazó, conmovida por palabras que significaban más que cualquier alabanza de la corte. Los años pasaron con la rapidez que solo el tiempo bien empleado permite. 3 inviernos, 3 primaveras, 3 veranos y 3 otoños transformaron Valdemar Castella en un reino próspero y justo que comenzaba a ser admirado por sus vecinos. Las antiguas enemistades con reinos limítrofes se convirtieron gradualmente en alianzas comerciales y culturales. Salvador demostró tener tanta habilidad para la diplomacia como para la estrategia militar, negociando tratados que garantizaban la paz sin sacrificar la soberanía. Carmen, por su parte, se convirtió en un símbolo viviente de transformación. La historia de la panadera que resultó ser princesa y que gobernaba con más sabiduría que aquellos nacidos con la corona, inspiraba canciones y cuentos que se extendían más allá de las fronteras del reino. Pero quizás su mayor logro fue lo que hizo por los niños de Valdemar Castella. Las escuelas que había iniciado en el palacio se multiplicaron por todo el territorio. La educación es el pan del espíritu, solía decir, y debe estar al alcance de todos, como el pan de mi padre estaba disponible para ricos y pobres por igual. Lucía, ahora una adolescente de 14 años, había crecido en este ambiente de renovación. Bajo la tutela directa de Carmen, había desarrollado no solo conocimientos académicos, sino también una profunda comprensión de las responsabilidades del gobierno. A menudo acompañaba a la reina en sus audiencias públicas, observando cómo manejaba desde disputas entre nobles hasta peticiones del ciudadano más humilde. «Tiene tu misma mirada», comentó don Javier un día, observando a Lucía mientras estudiaba concentrada unos mapas en la biblioteca real. «La misma determinación tranquila. No es mi hija por sangre», respondió Carmen. «Ni Valdemar era vuestro reino por nacimiento», replicó el viejo general con una sonrisa. «Y sin embargo aquí estamos». La observación dio que pensar a Carmen. Durante sus años como reina, había postergado cualquier discusión sobre su sucesión. La nobleza asumía que eventualmente se casaría y tendría herederos propios. Pero mientras observaba a Lucía transformarse en una joven cuyo corazón reflejaba los mismos valores que ella había luchado por establecer, comenzó a considerar una posibilidad diferente. Una noche, mientras caminaba por los jardines para despejar su mente después de un largo día de audiencias, Carmen se encontró con Salvador. Estas coincidencias se habían vuelto más frecuentes últimamente, como si ambos buscaran inconscientemente estos encuentros casuales que les permitían hablar sin la formalidad de la corte. «Pareces preocupada», observó él caminando junto a ella por el sendero bordeado de rosales. «Estaba pensando en el futuro del reino», admitió Carmen, «en quién continuará lo que hemos construido cuando ya no estemos». Salvador la miró largamente antes de responder. «¿Has considerado que quizás ya tienes a tu sucesora viviendo bajo tu techo?» Carmen sonrió. No sorprendida de que él hubiera leído sus pensamientos, «Lucía no tiene sangre real. Tampoco tú eras reina cuando transformaste Valdemar desde dentro», le recordó Salvador. «El pueblo la adora tanto como a ti,
Los nobles respetan su inteligencia y posee la cualidad más importante para gobernar. Comprende que el poder es una responsabilidad, no un privilegio. Caminaron en silencio un momento, hasta detenerse frente a una fuente donde la luz de la luna se reflejaba creando destellos plateados. «Hay otra cuestión que he pospuesto demasiado tiempo», dijo Carmen finalmente, reuniendo el valor para enfrentar lo que ambos habían evitado durante años. Salvador la miró con intensidad, esperando. «Somos la reina y el comandante supremo. Tenemos responsabilidades, posiciones que mantener, un reino que depende de nuestras decisiones. Y sin embargo», interrumpió suavemente Salvador, «somos también un hombre y una mujer que han bailado alrededor de sus sentimientos durante demasiado tiempo». Carmen asintió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros simplemente por reconocer la verdad. «Quizás sea hora de dejar de bailar», sugirió él, acercándose un paso. Pero antes de que pudiera responder, un mensajero apareció en el jardín, corriendo hacia ellos con urgencia. «Majestad General, acaba de llegar un mensaje desde la aldea de Robledal, en la frontera norte». Carmen y Salvador intercambiaron una mirada de preocupación. Robledal estaba cerca de la región donde Hernando había sido exiliado años atrás. «¿Qué sucede?», preguntó la reina. «Es sobre el antiguo rey», respondió el mensajero, recuperando el aliento. «Está gravemente enfermo y ha solicitado veros una última vez antes de morir». La noticia cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas que alterarían el curso que apenas comenzaban a trazar juntos. La noticia sobre Hernando dividió al Consejo Real. Muchos consideraban que era una trampa. Otros veían riesgos innecesarios en que la reina viajara a una región tan remota. «Es absurdo siquiera considerarlo», argumentó uno de los consejeros mayores. «Ese hombre intentó asesinaros. ¿Por qué arriesgaros ahora?». Carmen escuchó todos los argumentos con paciencia, su rostro sereno revelando poco de sus pensamientos internos. Cuando todos terminaron de hablar, miró directamente a Salvador. «¿Y tú, qué opinas?». El comandante meditó su respuesta, consciente de que todos los ojos estaban fijos en él. «Como vuestro general, debo aconsejaros no ir como vuestro amigo». Hizo una pausa significativa. «Creo que debéis seguir lo que vuestra conciencia os dicte». «Iré», declaró Carmen finalmente, «pero no como un acto de perdón prematuro, sino para cerrar un capítulo que ha permanecido abierto demasiado tiempo». A pesar de las protestas, los preparativos para el viaje comenzaron inmediatamente. Salvador insistió en acompañarla personalmente con una escolta de sus hombres más leales. Lucía, que ahora con 15 años mostraba la misma determinación que su madre adoptiva, exigió formar parte de la comitiva. «Si vais a confrontar el pasado, quiero estar allí para aprenderlo todo», argumentó con una lógica que Carmen no pudo rebatir. El viaje hacia la frontera norte tomó 5 días a través de caminos cada vez más agrestes. Conforme se adentraban en territorios menos poblados, Carmen notaba cómo el paisaje cambiaba. Los fértiles valles daban paso a colinas rocosas y bosques densos, donde el frío se sentía incluso en pleno verano. «¿Realmente ha vivido aquí todos estos años?», preguntó Lucía mientras cabalgaban por un sendero estrecho bordeado de pinos. «El exilio no debía ser cómodo», respondió Salvador. Aunque comparado con la ejecución que muchos pedían, Carmen guardó silencio. A medida que se acercaban a su destino, los recuerdos de aquellos primeros meses en el palacio, las humillaciones, los intentos de asesinato, regresaban vívidamente. Sin embargo, no sentía el odio que hubiera esperado, sino una extraña mezcla de curiosidad y algo cercano a la compasión. Robledal resultó ser una aldea pequeña pero próspera, con casas de madera agrupadas alrededor de una plaza central. Los habitantes, inicialmente alarmados por la llegada de soldados, pronto reconocieron a la reina y salieron a recibirla con sorpresa y reverencia. El jefe del pueblo, un hombre de mediana edad llamado Mateo, los condujo hacia una cabaña situada en las afueras, más sencilla que las demás. «Allí vive desde hace años», explicó. «Al principio todos desconfiábamos al saber quién era, pero con el tiempo cambió». «¿Cambió?», preguntó Carmen con escepticismo. «Veréis por vos misma, Majestad», respondió simplemente Mateo. Antes de entrar,
Carmen pidió a Salvador y Lucía que esperaran fuera. Esto era algo que debía enfrentar sola. La cabaña era pequeña pero limpia, iluminada por la luz que se filtraba a través de una ventana. En un rincón, sobre una cama sencilla, yacía la figura demacrada de quien fuera el temido rey Hernando X. Sus mejillas hundidas y su cabello completamente blanco lo hacían casi irreconocible. Junto a él, una mujer de aspecto amable humedecía suavemente sus labios resecos. «Ha venido», susurró Hernando con voz débil al verla. «¿Realmente has venido?» La mujer se volvió sorprendida hacia Carmen, haciendo una torpe reverencia. «Majestad, soy Elisa, por favor. Perdonad que no pueda ofreceros mejores comodidades». «No necesito comodidades», respondió Carmen amablemente. «¿Podrías dejarnos solos un momento?» Cuando Elisa salió, Carmen se acercó a la cama, estudiando a su antiguo verdugo. Los ojos que una vez brillaron con crueldad, ahora parecían apagados, hundidos en un rostro consumido por la enfermedad. «Nunca imaginé que responderías a mi llamado», dijo Hernando. «Después de todo lo que te hice». «Yo tampoco lo imaginé», admitió Carmen, sentándose en un taburete junto a la cama. «¿Por qué me has llamado, Hernando?» El antiguo rey cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Para pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco». Carmen mantuvo el silencio, esperando, si esto era otro juego manipulador, quería verlo desarrollarse completamente. «Cuando llegué aquí», continuó Hernando, «estaba consumido por el odio. Planeaba reunir seguidores, regresar y vengarme. Pero nadie quería seguir a un rey destronado». Tosió violentamente, y Carmen, en un acto reflejo, le acercó un vaso de agua. «Elisa fue la única que me ayudó cuando enfermé aquel primer invierno. No sabía quién era yo realmente. Para ella solo era un forastero necesitado». Una leve sonrisa apareció en su rostro macilento. «Me enamoré de ella por primera vez en mi vida. Me enamoré de verdad. Tuvimos 2 hijos», señaló débilmente hacia una pequeña mesa donde descansaba un retrato familiar. «Niños maravillosos que no tienen idea de los crímenes de su padre». Carmen observó el retrato. 2 pequeños de unos 10 y 8 años, con los mismos ojos ámbar que Salvador. «Fue entonces cuando comencé a comprender», continuó Hernando, «viendo a Elisa ayudar a todos sin distinción, viendo a mis hijos crecer con compasión y generosidad, entendí lo que tú siempre supiste, que la verdadera nobleza no viene de la sangre o el poder». Lágrimas genuinas brotaron de sus ojos. «Desperdicié mi vida persiguiendo sombras, Carmen, poder, riquezas, territorios, y ahora, en mi lecho de muerte, lo único valioso que tengo es el amor de esta familia que no merezco». Carmen sintió una emoción compleja invadirla. No era el perdón inmediato, sino el reconocimiento de que incluso el más cruel de los hombres podía encontrar redención. «¿Por qué querías verme antes de morir?», preguntó finalmente. Hernando extendió una mano temblorosa hacia ella. «Porque necesitaba que supieras que entendí la lección aunque demasiado tarde, y porque...» Su voz se quebró. «Quería pedirte que protejas a mi familia cuando yo no esté. Ellos no deben pagar por mis culpas». Carmen tomó su mano sintiendo lo frágil que se había vuelto. «Tus hijos y Elisa estarán protegidos. Tienes mi palabra». «No merecía conocer este amor», susurró Hernando, apretando débilmente su mano. «Ni merezco tu perdón, pero aún así me atrevo a pedirlo». Carmen permaneció en silencio un largo momento. Sopesando 15 años de historia entre ellos, finalmente habló con voz suave pero firme. «El perdón no se merece, Hernando. Se ofrece, y al ofrecerlo, libero no solo a ti, sino a mí misma». Algo pareció relajarse en el rostro del antiguo tirano, una paz que nunca había conocido durante su reinado. «Gracias», murmuró. «Ahora puedo irme tranquilo». Carmen permaneció junto a su antiguo enemigo hasta el anochecer, escuchando historias sobre su vida en Robledal, sobre cómo Elisa había transformado su corazón con simple bondad, sobre sus hijos que soñaban con ser sanadores. Cuando finalmente salió de la cabaña, Salvador y Lucía la esperaban con expresiones preocupadas. «¿Estás bien?», preguntó Salvador estudiando su rostro. «Sí», respondió ella con serenidad. «Acabo de presenciar el mayor milagro de todos, un corazón de piedra que aprendió a amar. Esa noche,
reunidos alrededor del fuego en la casa que les habían ofrecido, Carmen les contó todo sobre su encuentro con Hernando. ¿Realmente lo perdonaste?, preguntó Lucía sorprendida. El perdón no significa olvidar el pasado, explicó Carmen. Significa liberarse de su peso para poder construir el futuro. Salvador, que había permanecido pensativo, finalmente habló. Mi hermano siempre fue implacable. Nunca creí que pudiera cambiar. Quizás todos podemos cambiar si encontramos la razón adecuada, respondió Carmen, mirándolo significativamente. A la mañana siguiente, Hernando falleció pacíficamente. Carmen permaneció en Robledal 3 días más, asegurándose de que recibiera un entierro digno y prometiendo personalmente a Elisa y sus hijos protección real. Antes de partir, entregó a la viuda un documento sellado. Esto garantiza una pensión vitalicia y educación para tus hijos en la escuela real, explicó. No como hijos de un rey, sino como niños con potencial para hacer el bien. El viaje de regreso a la capital transcurrió en un silencio reflexivo. Cada miembro de la comitiva procesaba a su manera el extraño cierre que habían presenciado. Para Carmen, algo fundamental había cambiado dentro de ella, como si una carga invisible hubiera sido finalmente depositada al aproximarse a las puertas de la ciudad, donde una multitud ya se reunía para recibir a su reina. Carmen detuvo su caballo y miró a Salvador. Antes de volver a nuestros roles oficiales, hay algo que debo decirte. Salvador dirigió su caballo junto al de ella, alejándose ligeramente del grupo. Te escucho. Ver a Hernando encontrar el amor verdadero en sus últimos años me hizo comprender algo, dijo Carmen con voz firme. Hemos dedicado 15 años a reconstruir un reino, pero hemos olvidado construir nuestra propia felicidad. Los ojos de Salvador brillaron con esperanza contenida. ¿Qué propones? Primero, anunciaré mi decisión de nombrar a Lucía como mi sucesora oficial. Ha demostrado tener todo lo necesario para ser una gran reina. Y segundo, Carmen sonrió y en esa sonrisa había una libertad que nunca se había permitido mostrar. Segundo, acepto por fin el amor que me has ofrecido silenciosamente durante todos estos años. Salvador contuvo la respiración, como si temiera que las palabras se desvanecieran si hacía cualquier movimiento. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada, respondió ella. El reino que una vez fue escenario de crueldad y humillación se ha transformado en símbolo de justicia. Es hora de que también sea testigo del amor que lo hizo posible. Mientras retomaban el camino hacia la ciudad, donde banderas ondeaban para dar la bienvenida a su reina, Carmen pensó en el largo viaje que había emprendido desde aquella plaza de mercado, donde Hernando la vio por primera vez. Un camino que había comenzado con un acto de crueldad contra una mujer por su condición, y terminaba con la mayor lección que un reino podía aprender, que la verdadera nobleza jamás se encuentra en la apariencia o en la sangre, sino en las decisiones que tomamos cada día para hacer del mundo un lugar mejor.